En el segmento de formación católica para hoy tenemos una entrevista con el padre Marco Antonio Basulto. El tema es ¿por qué se recomienda visitar al Santísimo? Muchísimas gracias, padre, por haber aceptado esta entrevista y empezamos con las preguntas. ¿Qué es la adoración al Santísimo Sacramento? Bueno, cualquier devoción que vaya en relación a la adoración del Santísimo Sacramento tiene como persona principal a Jesús. Eucaristía, lo que estamos nosotros adorando es a Jesús que está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La devoción al Santísimo Sacramento pues está en relación también a la última cena, cuando Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, cuando le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. ¿Cuál es el origen de la adoración al Santísimo? Bueno, el origen es un poquito, si remontamos hacia el siglo IV, vamos a encontrar que ya habían, de alguna manera, una evolución en cuanto a la presencia de Jesús en Eucaristía, pero no tanto como la tenemos ahora. Solamente se reservaba la Santa Eucaristía después de la Santa Misa y no se le daba tanto el culto como se lo damos ahora. Eso fue evolucionando poquito a poquito. Vemos algunos datos sobre esto. Primero se reservaban en unas cajitas como se llaman pixies, y ahí no había tabernáculo, no había sagrario entonces, pero posteriormente en el sínodo de Verdún, ahí se empieza a guardar la Santa Eucaristía en un lugar honesto y eminente, donde se puso una lámpara también encendida, ya que antiguamente, pues, como dije yo, se guardaba en las píxides. Eran unas cajitas muy bonitas, muy preciosas, pero hasta ahí, ¿no? Y después vemos que empezó a surgir también más el respeto a la Santa Eucaristía durante la Santa Misa en el momento de la elevación, pero eso lo vemos ya mucho más después. El Papa Emérito Benedicto XVI nos dice en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, cuando cita a San Agustín, nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoramos. Lo vemos en el documento Sacrosanctum Concilium número 66. Entonces ahí es donde vemos que ya se empieza a ver el desarrollo de la adoración al Señor en la elevación de la Santa Hostia y después en el cáliz durante la consagración. Eso suscita en los fieles pues una profunda adoración interior y exterior. También vemos que San Pío X, el Papa de la Eucaristía, concedió indulgencias a quienes piadosamente adoraran la Santa Eucaristía. También a partir del siglo IX, cuando la adoración de la presencia real se iba configurando fuera de la misa, porque antes no se adoraba al Señor fuera de la misa, solamente durante la misa. Ya después de ahí vemos que San Francisco de Asís recomienda a sus frailes, ¿verdad? También que la adoren, dice él, y yo lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su altísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben
y solo ellos administran a los demás, y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. Eso lo vemos en sus admoniciones, número 1, el cuerpo del Señor. Y ya en el siglo XIV, la exposición del cuerpo de Cristo era in cristalo, pues en vidrio, ¿no? Eso también descubrimos que aparece presente el Señor. Atrás de mí está una imagen, también la reserva de la Santa Hostia, que se transformó en cuerpo y sangre de Cristo realmente visible. Es en el milagro del Lanciano. La hostia se volvió visiblemente el corazón de Jesús, ¿sí? Y la sangre igual. El vino consagrado, ¿verdad? Que es después la sangre que nosotros adoramos y sabemos que ahí está, porque lo que cambian pues son la esencia, no las apariencias, no los accidentes, sino la sustancia. Es lo que cambia, la forma, el color, el olor, la textura permanecen. Lo que cambia realmente es la esencia. Ya no es pan, ya no es vino, sino cuerpo y sangre. Ahí lo ven en esa foto del milagro del Lanciano. Si vamos también recordando que en cuanto sucede también otro milagro, es el milagro de Orvieto, Bolsena. Vemos que de ahí se desarrolla la devoción al Corpus Christi, en donde se empieza ya a hacer una procesión con el Santísimo Sacramento afuera del templo. Entonces fue el obispo de Lieja, Roberto Tourote, bajo el influjo de estas visiones, de que tuvo una santa, se llama Santa Juliana, que fue la que promovió más la devoción a la adoración al Santísimo, a la Santa Eucaristía. Ella está una enamorada de la Eucaristía. Entonces el Señor le inspira la institución de una fiesta litúrgica en honor al Santísimo Sacramento. Ahí fue cuando se instituye después, en 1246, la fiesta del Corpus. En 1264 será cuando el Papa Urbano IV extiende esta solemnidad litúrgica a toda la Iglesia, mediante una bula que se llama Bula Transitorus. Pero no muchos se oponen a este mandato del Papa y no lo llevan a cabo. Será después cuando ya empiece a tomarse en cuenta, ¿no? Se puede observar que a finales del culto eucarístico, más adelante serán notables en Trento por el Mediator Dei, Papa Pío II, que lo impulsa, ¿no? Y entonces, finalmente en el Concilio de Viena, en 1314, se renueva la bula de Urbano IV. Ahí se vuelve a retomar y entonces se establece la fiesta ya más en forma, ¿no? Que es celebrada en todo el mundo cristiano a partir de 1324, a partir del siglo XIII. Se va difundiendo más la devoción al Santísimo Sacramento. Entonces el Concilio de Trento lo impulsa fuertemente, impulsa esta veneración a la Santa Eucaristía. Entonces se realiza ya en la celebración del Corpus Christi la procesión solemne, una exposición ambulante del sacramento, que esto produce un gran impacto en la sociedad occidental, donde no estaban acostumbrados a ver a la presencia real de Jesús fuera del templo. Bueno, este es más o menos el desarrollo de lo que es la devoción a la Santa Eucaristía, el Santísimo Sacramento.
Padre, ¿nos puede citar algunos documentos y maestros espirituales de la devoción eucarística? Bueno, entonces cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, hablamos de algunos documentos que se han editado y se han promulgado con fines de incrementar nosotros también nuestro amor por la Santa Eucaristía. En este caso se dio a conocer la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. En 1947, la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium. En 1963, la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI. En 1965, la instrucción Eucharisticum Mysterium en 1967. El ritual para la Sagrada Comunión y el culto a la Eucaristía fuera de la misa, publicado en castellano en 1974. La exhortación apostólica Dominicae Cene de Juan Pablo II en 1980 y el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene los números 1378 a 1381. En cuanto a los documentos, en cuanto pues a los santos que impulsaron también la adoración al Santísimo Sacramento, tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es uno de los más grandes teólogos de la devoción de la Eucaristía. Esa es su devoción predilecta, ¿no? Tenemos a San Ignacio de Loyola, que difundió entre el pueblo cristiano el amor al sacramento. Y de ahí, pues, los jesuitas son grandes difusores de la piedad eucarística. También tenemos a Santa Teresa de Jesús. Ella nos decía que se asombraba ante la majestad infinita de Dios, que estaba presente en la humildad indecible de una hostia pequeña. También está Juan XXIII, Papa Juan XXIII, en su encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, hace un elogio de esta devoción sobre el santo cura de Ars, y nos dice que la oración del cura de Ars, que pasó, digámoslo así, los últimos 30 años de su vida en una iglesia donde le retenían sus innumerables penitentes, era sobre todo una oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento era verdaderamente extraordinaria. Ahí está, solía decir. Pues otro gran modelo de piedad eucarística es San Antonio María Claret. Con esto damos ya nombre a los más grandes, podemos decir, impulsores de la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cómo empezó la devoción de la hora santa? Bueno, aunque algunos encontramos en los medios de comunicación social que distinguen lo que es la adoración al Santísimo con una hora santa, todo se remite, como ya dije al inicio, a la institución de la Santa Eucaristía, pero algunos lo centran en el momento de Getsemaní. En el Getsemaní, por el mensaje que Jesús le da a Santa Margarita María de Alacoque, quien nació en 1647 a 1690. Pero en sí, tanto la hora santa no se veía la adoración a la Eucaristía al principio como simplemente una hora, sino todo un tiempo que fuera necesario, como lo hacemos hoy en día cuando se expone el Santísimo. Por ejemplo, 24 horas, 40 horas, son devociones ya muy antiguas, ¿no? Las 40 horas de adoración. O quizás, como dicen, 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Es decir, Jesús está presente perpetuamente, ¿no? Entonces tenemos adoración perpetua. Pero cuando hablamos de hora santa, ya estamos hablando de una hora específica en el cual el sacerdote o el líder de la comunidad ha establecido
para que la comunidad cristiana, católica, se reúna a esa hora específicamente durante ya sea un día a la semana o todos los días, como se quiera realizar, una vez al mes, depende de la necesidad de la comunidad. Tenemos una hora santa por lo general, en algunos lugares una vez al mes, el primer viernes del mes, pero por tradición y en muchos lugares del mundo siempre se ha adorado al Santísimo Sacramento en jueves, porque es el día en que Jesús instituye la Santa Misa. Ese es el día específico donde también instituye el sacerdocio. Entonces, cuando se adora a Jesús en los jueves, esa hora santa es para hacer reparación o para pedir a Dios por alguna necesidad, o ya sea también por alguna situación que se esté viviendo, que es necesario, como la paz del mundo, como el fin del aborto, como los deseos de los dos corazones de Jesús y María, como la conversión de los pecadores, como la liberación de las almas del purgatorio y muchas otras cosas. Pero lo que Jesús le pedía y cómo se inició esta hora santa, pues fue en el año 1674, cuando Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque. Mientras que ella se encontraba en oración, no era la primera vez que Cristo le hablaba, sino que esta vez se le muestra con el corazón expuesto. Y entonces ella, en esa ocasión, le pidió la hora santa, Jesús, una hora santa de reparación, que fuera los jueves por la noche, de las 11 a medianoche. ¿Por qué? Porque está recordando su pasión, su Getsemaní. Se ve que es el momento en que está sufriendo más y es cuando va a ser apresado, ¿verdad? Y pasará la noche en ese calabozo, después será sentenciado al otro día para morir en la cruz. Entonces Jesús le pide a Santa Margarita esta adoración de reparación por todos los pecados de la humanidad. Todos los ultrajes, sacrilegios y ofensas que se cometen contra Jesús, contra su sacratísimo corazón. Y en aquella hora nos hacemos partícipes de esa tristeza de Jesús en el Getsemaní. ¿Qué características tiene una hora santa? Pues en la hora santa encontramos tres características importantes que precisamente recogemos del mensaje que recibió Santa Margarita María. La primera característica es la oración reparadora. La segunda es la unión con Jesús sufriente en Getsemaní. Y la tercera, los gestos de humillación. Se trata, por tanto, de dedicar una hora a meditar los misterios. Cuando Jesús estuvo solo, estuvo abandonado, estuvo débil, como nosotros, en alguna ocasión lo hemos sentido igual. Entonces es cuando le pide a su Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también le dice a sus discípulos, permanezcan en oración, despiertos, vigilantes, ¿no? Recordemos que San Pedro nos recuerda también que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar nosotros despiertos en oración. Entonces, perdón, la hora santa se utiliza para designar el momento que cada uno dispone para estar a solas con nuestro Señor Jesucristo, diariamente. Yo recomiendo, ¿verdad?, en la vida espiritual para todo cristiano, que si es posible, dedique una hora al día ante la Santa Eucaristía, ¿no? A veces nos conformamos solamente una vez a la semana ir a misa, una vez a la semana ir a visitar al Santísimo, pero realmente Él está solo todo el tiempo casi. Muy pocos adoradores se dan el tiempo para estar con Él. Tenemos a un
un predicador muy famoso, un obispo, Fulton Sheen, que realmente él también tenía un gran amor por la Santa Eucaristía. Él atribuyó su éxito a la profunda relación con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el amor de este gran hombre de Dios se manifiesta en particular en la fidelidad a la oración diaria, lo que él llamaba la hora santa o la hora de poder o la hora poderosa, como pudiéramos decir. Y sí, realmente es una hora poderosa, ¿no? Porque nos estamos nosotros nutriendo de las gracias necesarias que Dios quiere darnos para poder vencer y resistir los ataques del demonio, o para darnos la sabiduría necesaria para desarrollar y llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, vemos que era tan fuerte, ¿verdad?, su amor por la Santa Eucaristía, que al final de su vida se dedicó a dar retiros, especialmente a los sacerdotes y a los obispos, y les decía: cuando ustedes hablan, no siempre los oyen, no siempre los oyentes prestan atención. Sin embargo, cuando Él habla, Jesús, la gente escucha. Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros, cuando estamos ante el Santísimo, dejamos que Él hable. Nosotros hacemos silencio para que Dios hable. Entonces, los santos son los que están locamente enamorados de Jesucristo, desde la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque tienen una relación íntima con Dios a través de estar con Él, de escucharlo y de dejarse amar por el Señor. Entonces, este fuego de amor solo puede ser encendido a través de la oración profunda, de una oración profunda que es estar ante el Señor, ¿verdad? Cara a cara. Como decía el santo cura de Ars, yo lo veo y Él me ve. Sin palabras, pero hay una unión íntima a través de estos corazones. ¿Qué beneficios obtenemos en la hora santa? Pues hay muchos beneficios que podemos obtener. Yo quiero nombrar algunos, pero a lo mejor ha de haber muchísimos más, ¿no? Tenemos que, a través de la hora santa, nosotros podemos evitar el pecado. ¿Por qué? Porque la adoración al Santísimo nos fortalece. Fortalece y nos hace más resistentes a los deseos, ¿verdad?, mundanos, quizás también a la concupiscencia de la carne y a muchas otras cosas más. Entonces evitamos el pecado más fácilmente gracias al poder que Dios nos está comunicando por la oración y la comunicación con Él. Y otro beneficio que podemos ver es se aprende el arte de la oración. San Alfonso decía que el arte de todas las artes es el de la oración, ¿sí? Entonces, en esta oración, pues, encontramos la fuerza como los atletas, ¿no? Los atletas que se van fortaleciendo y van saliendo victoriosos en esa lucha o en esa carrera, como decía San Pablo, ¿no? En su segunda lectura de este domingo estamos escuchando. Entonces, vamos sin dolor, dice, pues sin dolor no hay ganancias. Todos atletas olímpicos entrarán en sus rutinas, ¿verdad?, de ejercitarse, pero van formándose poco a poco y van adquiriendo, pues, un hábito y además una disciplina y fortaleza para poder vencer. Otro puede decir que es que mejora la recepción de la Eucaristía. Si nosotros hacemos oración ante el Santísimo, podemos degustar mejor la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque la podemos entender, la podemos sentir mejor, la podemos, recibir como una esponja, ¿no? Prácticamente. Entonces, Jesús se hace más real en la Santa Comunión cuando nosotros lo adoramos en el Santísimo, ¿sí? Entonces tenemos otra, evita la mediocridad.
evitamos la mediocridad, porque muchas veces nosotros, pues, ahí vamos dejando las cosas y, como decimos, a medias, ¿no? A medias. Dios nos quiere las cosas a medias. Entonces, muchas veces vivimos en un mundo indiferente, de tibieza espiritual, y recordemos que Jesús vomita a los tibios. Y o eres frío o eres caliente, pero Dios no quiere la tibieza. Entonces, una de las cosas que nos hace la Santa Eucaristía es hacernos más fervorosos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, ¿sí? En nuestra fe, nos hace más amorosos. Ese es uno de los grandes beneficios, ¿no? Tenemos entonces, ya vimos que evita la mediocridad, también inicia incendios en nuestros corazones. Va a calentar más, va a poner una llama en nuestro corazón a través del corazón de Jesús. Entonces recordamos también los discípulos de Maús cuando iban caminando sentían que sus corazones ardían porque Jesús les iba hablando de las Escrituras. Nosotros cuando estamos ante el Señor dejamos que Dios nos hable y sentimos que nuestro corazón se incendia con el fuego de su amor. Sí. Tenemos también que nos ayuda a superar los malos hábitos. ¿Sí? Tenemos algunos hábitos que hay que quitar en nuestras vidas. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si nosotros pasamos más tiempo con Jesús, pues nos vamos haciendo a su imagen poco a poco, ¿no? Nos vamos transformando más hacia su imagen y semejanza. Entonces pasamos este tiempo de calidad con Jesús, más tiempo con Él, ¿verdad? Y nos vamos configurando con Jesús. Diría a San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Otro beneficio es bendice a tu familia, porque al mismo tiempo que tú estás recibiendo las bendiciones, igualmente tú te transformas en un instrumento, ¿verdad? En un instrumento o un canal de gracia para ellos. Entonces, como instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de santidad para ellos, ¿no? Entonces, otro beneficio es dar paz al alma. Mucha guerra espiritual en estos tiempos. Necesitamos que Jesús venga como ese príncipe de la paz a quitar nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros quebrantos, decepciones, miedos. Él viene a darnos paz al corazón, ¿sí? Porque Él es el príncipe de la paz. Recordemos cuando Jesús les aparece a sus discípulos en el cenáculo, dice, la paz esté con ustedes, ¿no? Y les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes. Es que porque ellos vivían una guerra espiritual. ¿Cuántas veces nos vivimos en esa guerra? Y lo primero que hacemos a veces es refugiarnos en cosas que no son buenas, quizás en una adicción, quizás en la televisión, quizás en lo que sea, pero no estamos refugiándonos en Cristo. Y ahí está Jesús esperándonos el Santísimo Sacramento para que nosotros le entreguemos todo eso que hay dentro de nosotros para que Él nos devuelva la paz que nos robó el mundo. Entonces, la profunda oración nos da una paz profunda. Y otro beneficio es útil para la salvación de nuestras almas y las de los demás. Nos decía San Alfonso, no hay personas débiles o fuertes, sino hay personas que saben cómo orar y aquellas que no saben cómo orar. Es que podemos orar, pero a lo mejor no estamos obteniendo las gracias que Dios quiere porque no sabemos pedir. Entonces Dios nos va dando su sabiduría. Recordemos que pues ahí Santo Tomás de Aquino precisamente encontraba su sabiduría. Ahí está la fuente de la sabiduría que es Cristo mismo, ¿no? Entonces Él abre el entendimiento, nos da la capacidad de entender, de comprender, ¿verdad? A través de un corazón dócil y humilde. Entonces la oración ferviente junto con la penitencia son claves para la apertura del corazón de Dios, para la conversión de los pecadores. ¿Sí? Recordemos, el santo cura de Ars pasaba muchísimas horas ante el Santísimo. Derramó muchísimas lágrimas
y practicó muchísimas penitencias, obras de penitencias. Y a eso, gracias a eso, su comunidad, su parroquia se convirtió. Otro beneficio es Jesús y María se regocijan, ¿verdad? Porque si estamos nosotros orando, recordemos que siempre nuestra madre va a estar con nosotros y qué mejor que ella que nos ayuda a pedir a su hijo y ella sabe cómo pedirlo. Ella nos invita también a abandonarnos como ella lo hizo en una actitud de humildad y de obediencia a Dios y de confianza. Entonces tenemos también que pues Jesús se convertirá en nuestro mejor amigo, ¿sí? En todo este tiempo y por toda la eternidad. Cuando nosotros pasamos tiempo con el amigo, nosotros somos capaces de conocer mejor al amigo y también abrirle nuestro corazón para que Él venga y nos ayude a caminar junto con Él. ¿Es válida la adoración al Santísimo Sacramento a través del Internet? Mira, lógicamente que la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía la encontramos, ¿verdad? Allá en el templo donde está Él, en las especies de pan y vino, en su cuerpo y sangre ya consagradas, ¿verdad? Presentes, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí lo encontramos en persona. Pero gracias a los medios de comunicación social, ya en 1950 vemos que ya se le da impulso también a estos medios en cuanto, por ejemplo, estoy recordando Santa Clara, ¿verdad? Santa Clara una vez estaba enferma en su cama y entonces no podía moverse. No podía ir a la iglesia, no podía asistir a la Santa Eucaristía, a la misa. Entonces ella tuvo una visión en su cama y fue como una presencia virtual de Jesús, de toda la misa, ¿verdad? Que estuvo ahí, ahí presente con ella. Entonces desde ahí se inspiró el Papa para proclamarla como patrona, ¿verdad? De la televisión. Y todos los que trabajan en la televisión, porque a través de esa escena que ella tuvo, fue la primera pues, misa virtual, a lo mejor otros santos la tuvieron, pero lógico que no suplanta lo virtual a lo real, ¿no? Pero son medios que nos han ayudado últimamente por una u otra razón, ¿verdad? Personas que no pueden, que están imposibilitadas de moverse, de asistir a la misa. Mucha gente, pues, es una manera de poder ellos también conectarse espiritualmente al misterio, ¿no? Que celebramos. Mucha gente desde las casas de ancianos o sus mismas casas donde se encuentren están conectados a las cadenas televisivas donde están ofreciendo la Santa Misa o la adoración al Santísimo. Y muchos dicen, bueno, lo que estás tú viendo es solamente la imagen, no estás viendo a Dios realmente. Bueno, sí, es cierto que no estás viendo a Dios en esa pantalla, solamente la imagen. Pero eso te remite a una realidad, ¿no? Te remite a la realidad que es Jesús presente, que está atrás de esa pantalla. Entonces podríamos decir, sí es válido y lo vimos durante este tiempo de pandemia. Lo vimos durante todo este tiempo de pandemia, que para los que no podían salir, era una manera de también de no perder su oración y su devoción a Jesús, Eucaristía, ¿no? Y es como la bendición, ¿no? La bendición de los sacramentales. Dicen, ¿es válido o no es válido, ¿no? Pues ante todo está la fe. ¿Sí? Si hay fe, la fe puede mover montañas, ¿no? Es lo primero que debe de haber. Y la intención, la recta intención, ¿verdad? De que no voy a ir a misa
porque realmente no puedo ir. Pero hay gente que puede ir y no va. Entonces no hay justificación. Entonces yo diría, la validez se da en cuanto que tú estás haciendo una acción recta. Y si no, entonces nos estamos como refugiando en algo que no, que nosotros queremos poner como si fuera la solución a mi desidia, a mi flojera, este, o lo que sea, ¿no? Pero puedo poner excusas diciendo, ya fui a misa porque la vi en la televisión. Bueno, la viste, ¿verdad? La oíste, quizás la viviste, pero no, realmente no pudiste recibir a Jesús en cuerpo, sangre, alma, divinidad presente. Entonces, de ahí se dice, bueno, pues una oración espiritual es la que va a llenar tu corazón, pero esa oración no es lo mismo que el cuerpo y la sangre de Cristo. No, no sustituye, ¿no? Entonces puede decir yo también, la misa o la adoración virtual no sustituye a la real. Bueno, padre, pues muchísimas gracias. Eso era todo. No sé si usted gusta agregar algo. Pues me venía a la mente cuando expuse los milagros eucarísticos en la presentación que les ofrecí, pues me venía a la mente todo esto, ¿no? Que realmente mi vocación surge cuando tuve una experiencia viva de Cristo y un gran amor se suscitó en mí a la Santa Eucaristía, donde para mí lo primordial era estar ante el Señor todos los días. Para mí se volvió el centro de mi vida Jesús, ¿no? Entonces mi vocación se reforzó mucho y sobre todo lo pude experimentar en momentos de desierto, como lo dice Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Aunque no lo sienta, sé que ahí está. Y nosotros tenemos que saber, ¿sí? Y entender, ¿verdad? Que aunque el corazón no lo sienta, ahí está Jesús. A veces podemos sentir, como mucha gente dice, siente bonito, pero la fe no se basa en un sentirse, en un saber, en una fe, ¿verdad? Que debe estar firme, que a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor o lo que estemos viviendo, Jesús ahí está vivo, que Él no se va. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios un fervor más intenso de orar, de hacer oración, porque es importante. ¿Y qué mejor oración que la oración sacramental, ¿no? Y eso es lo quiero yo agregar. Pidamos al Señor, entonces, un amor más grande a la adoración al Santísimo, porque veremos los beneficios, los frutos se van a dar a nivel personal, a nivel familiar, comunitario. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista del día de hoy y le agradecemos mucho, padre, por haber estado con nosotros. Y pues hoy tenemos también con el padre Marco la bendición con el Santísimo. Muchas gracias, padre.